Iniciamos, chicos. El tema que vamos a trabajar ahora es el de nomenclatura de compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, cuando uno trabaja nomenclatura de compuestos orgánicos, tiene que ver, chicos, que existen diferentes familias químicas en las cuales se han agrupado los grupos funcionales, ¿sí? O los compuestos orgánicos. Son alrededor de 22 familias las que vamos a trabajar en este grupo, ¿sí? De compuestos orgánicos o de familias orgánicas, chicos. Entonces, resulta y pasa que una función química es una familia química que tiene un comportamiento químico específico. ¿Quién determina ese comportamiento químico, chicos? ¿Quién determina el comportamiento químico de una función? Entonces, es el grupo funcional. El grupo funcional, chicos, es un átomo o un grupo de átomos que forma parte de una molécula más grande y que le da esas características, ese comportamiento químico. Entonces, en la química inorgánica uno habla de familias químicas como por ejemplo los ácidos, los hidróxidos o las bases, los hidruros, los óxidos, las sales. Esas son las familias químicas en que se agrupan los compuestos inorgánicos. Nosotros en la química orgánica son muchas las funciones químicas, nosotros solamente vamos a trabajar 22 funciones, ¿sí? Y cada una de esas familias tiene un átomo o un grupo de átomos que nos va a permitir identificar a qué familia pertenece, ¿sí? Por ejemplo, la familia alcohol, esa es una función química, ¿sí? ¿Y cuál es el grupo funcional que me permite a mí identificar la familia alcohol? Entonces, el OH, ¿sí? El grupo hidroxilo. Y así sucesivamente vamos a ir hablando de familias. Entre esas tantas están los hidrocarburos, chicos, los hidrocarburos que se dividen en tres, que son los alcanos, los alquenos, los alquinos, bueno, y también caben ahí los aromáticos con características diferentes, pero también están formados por carbono e hidrógeno. Y entonces yo como identifico que un grupo funcional es un alcano, por ejemplo. Entonces nosotros en clases anteriores veíamos que están formados solo por enlaces sencillos. Ese es el grupo funcional. Bueno, y los alquenos, un enlace doble. Y los alquinos, entonces un enlace triple. Y los aromáticos, entonces la idea de tener presente el benceno. Bueno, el anillo aromático bencénico es propio de los aromáticos. Bueno, hoy vamos a arrancar con los radicales y los sustituyentes, chicos. A su WhatsApp yo ya les envié, número 1, una tabla con la nomenclatura de los compuestos a partir del número de carbonos que tiene. Entonces, del carbono 1 al carbono 10 y en la otra imagen va del carbono 11 al carbono 100, chicos, para empezar a trabajar esa nomenclatura acá. Entonces, vamos a decir que un sustituyente, chicos, es un átomo o un grupo de átomos que se encuentra unido a una cadena hidrocarbonada y que va a reemplazar un átomo de hidrógeno de un alcano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un propano y pierde un hidrógeno y ese propano yo le reemplazo, no sé, por un cloro, entonces decimos que el cloro es el sustituyente de esa cadena. Bueno, chicos, ahora, ¿qué es un radical? Un radical es un átomo o también un grupo de átomos que tiene un electrón desapareado, un electroncito desapareado. Son muy reactivos, por ello ellos buscan unirse a cadenas grandes, a moléculas mayores, actuando como sustituyentes, ¿sí? Entonces ellos se unen a cadenas mayores y se estabilizan porque entran a compartir ese electrón que tienen desapareado. Bueno, chicos, entonces aquí nos dan una indicación, que si un hidrocarburo, llámese metano, etano de 2 carbonos, llámese propano de 3 carbonos o butano de 4 carbonos, pierde uno de los hidrógenos que forman a la molécula y él va y se une a una cadena grande, a una cadena hidrocarbonada grande. El radical se le llama grupo alquilo, ¿sí? Y esa es su terminación de los radicales, hilo. Por ejemplo, el radical correspondiente al metano, el metano es CH4, ¿sí? Con un solo carbono, revisemos por favor allá sus tablas, con un solo carbono es metano. Si ese metano pierde un hidrógeno,
Entonces me queda CH3, me queda un radical CH3. ¿Cómo llamaría yo a ese radical CH3? Lo llamaríamos metil o metilo para los compuestos orgánicos y depende del número de carbono. Entonces, si es un solo carbono, decimos, chicos, que es metano. Si este metano pierde un hidrógeno, el radical correspondiente será metil o metilo. Seguimos con el etano, contiene 2 carbonos. Si ese etano pierde un hidrógeno, lo vamos a llamar etil o etilo. Si el propano, que tiene 3 carbonos, pierde un hidrógeno, lo vamos a llamar propil o propilo. Si el butano, chicos, que contiene 4 carbonos con 10 hidrógenos, la cadena hidrocarbonada contiene 10 hidrógenos completa. Si ese pierde un hidrógeno, entonces lo vamos a llamar butil o butilo. Y así sucesivamente con cada uno, por lo menos los más sencillos, sí, chicos. Bueno. Los siguientes son las clases de radicales. Clases de radicales. Bueno, entonces tenemos radicales primarios si se pierde el hidrógeno en un carbón primario. Entonces generalmente no lleva ningún prefijo. El prefijo es como la raíz que yo le pongo antes del nombre de la cadena. Por ejemplo, iso, están los radicales iso, pierden el hidrógeno en un carbono que es primario y secundario a la vez, pero que tiene un carbono adyacente y son simétricos en cantidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Está el radical C, que es aquel que pierde el hidrógeno en un carbón secundario y sus carbonos adyacentes son asimétricos en cantidad. Entonces se antepone la palabra sec. Siempre hay que utilizar el iso, el sec, el ter y el neo. Esos prefijos se colocan antes del nombre de la cadena para indicar la clase de radical que se va a utilizar. Un radical ester, chicos, un radical ester cuando pierde un hidrógeno en un carbono terciario. Y un radical es neo cuando pierde el hidrógeno en un carbono primario de un grupo de átomos con un carbón cuaternario. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de radicales. Veamos el primero. Este radical metilo se forma de que el metano, el CH4 que hablamos ahorita, pierde el hidrógeno y se convierte en CH3. Su prefijo, pues obviamente su raíz es met. Pero como ya perdió, o sea, ya es un radical inestable, que tiene un electrón sin combinar, entonces será metil o metilo, chicos. Veamos el etano. El etano era CH3CH3 o C2H6 también, es su fórmula molecular. Si ese etano pierde un hidrógeno, ¿sí? Eran 6 hidrógenos y pierde uno, pues se convierte en un etil o etilo, es decir, CH3CH2 y el guión. ¿Qué significa ese guión que vemos ahí, ese enlace que vemos ahí? Pues que tiene un electrón sin aparear, que está inestable, chicos. Entonces, esto me indica a mí que eso es un radical. El propano, del cual hablábamos ahorita, que nosotros lo vemos aquí como C3H8, vemos acá, chicos, que es al perder un hidrógeno, de esos 8 hidrógenos que tenía, pierde un hidrógeno, queda con 7 hidrógenos. Entonces, decimos que se llamará radical propil o propilo. Bueno, y ahorita hablábamos de unos radicales que son isos. Iso pierde el hidrógeno en un carbón que es primario, que está unido a carbonos adyacentes y que son simétricos en cantidad. ¿Cómo así? Este isopropil, porque así lo vamos a tener que llamar. ¿Por qué pro? Porque tiene 3 carbonos, pro. ¿Y por qué iso? Pues porque pierde el hidrógeno en un carbono, acá, que es secundario a la vez, a la par, porque pues está unido a 2 carbonos. Pierde ese hidrógeno en ese carbono central, por así llamémoslo más bien, central. Pierde el hidrógeno, ahí eran CH3, CH2, CH3, pierde el hidrógeno, entonces pasa a llamarse isopropil o isopropilo. El butil o butilo es un radical primario porque ha perdido el electrón que se perdió, lo perdió en un carbón primario, en un carbón de la esquina, no en el central, no, para nada. Lo perdió en un carbón primario y
quedó incompleto. El butano normal debería tener 3 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá, 2 acá y 3 en este carbono. Resulta que pasa que pierde este hidrógeno, era CH3, pierde un hidrógeno y me queda como radical butil. ¿Por qué no lleva ningún prefijo como iso, como sec, como ter? No, porque es un radical primario y los radicales primarios no llevan ningún prefijo. Veamos este butil que es secundario. Nuevamente contemos los carbonos y son 4, entonces proviene de un butano. Por eso está el but acá presente. Pero resulta y pasa que no perdió el hidrógeno acá en el carbón primario, no lo perdió acá en los carbonos de los extremos, sino que lo perdió en un carbono secundario. Entonces ya no lo puedo llamar butilo o butilo, sino que me toca anteponerle el prefijo sec y se va a llamar sec-butil o sec-butilo. Ahora aquí tenemos el caso del iso. En el iso, chicos, lo pierde, miremoslo acá. O sea, la molécula tiene un arreglo estructural en donde se forman o hay presentes 3 carbonos primarios. Este CH3, CH3 y aquí era CH3. Pero perdió en ese carbón primario, que está unido a un carbón secundario, perdió el hidrógeno. Entonces pasó a ser CH2. Pierde el hidrógeno y ahora se llama iso. Isobutil o isobutilo. Y finalmente tenemos un carbón terciario. Lo tenemos acá. ¿Sí? Bueno, no sé si se observe. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos, este es un radical ter, chicos. Ter significa que perdió el hidrógeno en un carbón terciario. Este carbón, chicos, está unido a 3 carbonos, 1, 2, 3, y él tenía un hidrógeno. ¿Sí? Tenía un hidrógeno que se perdió. Entonces pasa a llamarse terbutil o terbutilo. ¿Por qué buta? Porque son 4, vemos que son 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, butano, bien, proviene de un butano, pero al perder el hidrógeno, entonces se convierte en radical y su terminación ya no es ano, sino il o hilo, entonces se llamará terbutil o terbutilo. Y nos queda faltando el neo, nos quedaría faltando el radical neo, que lo vamos a ver más adelante a través de un ejercicio. Bueno, en esta tabla tenemos entonces la nomenclatura para compuestos que contienen entre 11 y 100 carbonos, chicos. Bueno, entonces, por ejemplo, para un compuesto que tiene 11 carbonos, entonces lo podemos llamar un decano, un deceno o un decino. Si ese un deceno, un decano, un decino pierde un hidrógeno, pues ya pierde esa terminación y hay que adicionarle la terminación il o il. Aquí para 12 entonces tenemos dodec, para 13 tridec. Entonces, chicos, ¿qué vemos acá? Que la familia del 10 al 19 tiene terminación o su prefijo es decano, deceno, decino. Y la unidad, por ejemplo, en este caso el 11 es un, 12 es do, 13 es tri, 14 es tetra. Entonces se nombra primero la unidad y luego va el nombre de la decena con la que se está trabajando. Por ejemplo, acá 14 sería tetradecano, tetradeceno o tetradecino en caso de que sea un alcano, un alqueno, un alquino, chicos. Pero si, por ejemplo, fuera el 24, ¿sí? Una cadena de 24 carbonos, entonces habrá que utilizar este prefijo que indica la unidad del 4, pero le cambiamos el nombre de la decena, porque estamos hablando de la familia del 20. Entonces, en el 20 estamos hablando del cosano, coseno, cosino. Entonces, si es 24, chicos, si es 24, entonces decimos tetracosano o tetracoseno o tetracosino. Si de repente es 34, entonces yo utilizo el tetra
el tetra más el nombre de la familia del 30, que es